Sí, te escucho.
Hola, ¿cómo van? Buenas noches. Bueno, hoy somos poquitos, ¿qué? ¿Mucha gente en el obelisco, o qué? Buenas noches. ¿Cómo que mucha gente Mucho que celebrando, quejas. hermano? ¿Qué pasó? Si este partido hubiera sido el miércoles, les creo, ¿eh? Que no estuviera nadie acá, porque es jueves feriado, pero puede ser. Somos poquitos. Bueno, espero que estén muy bien. Espero que hayan disfrutado lo que se pudo disfrutar del partido de hoy, porque la realidad es que fue indisfrutable tal manifestación deportiva. Totalmente indisfrutable. Totalmente innecesaria tanta zozobra, tanto tiempo. Pero bueno, así es ser argentino, me explicaron. Hoy tenemos una No te clase han muy linda. mentido, ¿eh? No, no, aparte de yo eh, hinchando por Argentina y por San Lorenzo, si hay algo que a mí me ha caracterizado es una búsqueda constante del sufrimiento. Entonces, Grande, qué imagínense, grande. y cuervo desde Oh, mi cuna argentina, desde que llegué hasta que me muera. muy bien, ¿Sabes? muy bien. Hoy tenemos una clase que para mí es muy bonita porque en algunas oportunidades es la primera vez que alguien escucha hablar sobre cómo se entrena. Hay algunos de ustedes que ya tienen experiencia, que ya han tenido la oportunidad de entrenar a larga data o de entrenar gente incluso. Entonces va a haber cosas que, bueno, que tienen otro grado de profundidad, pero que no son realmente nuevas y para otras personas esto es totalmente nuevo. Así que a mí en lo particular es una clase que me motiva un montón. Vamos a hablar de capacidades físicas. Y lo primero, antes de hablar de capacidades físicas, es hablar de la Biblia del entrenamiento. Es lo que nosotros llamamos principios del entrenamiento. Estos son especies de leyes universales que son transversales a cualquier manifestación de entrenamiento. Cualquier manifestación deportiva responde a estos principios. Son muchos más que estos. Yo ahora les voy a mostrar los que considero más relevantes y más importantes en el ámbito del entrenamiento de fuerza o el entrenamiento en el ámbito del fitness. Pero hay muchos más que esto, y en disciplinas deportivas suelen ser un poco más detallados. Los principios o leyes del entrenamiento tienen también subprincipios o principios derivados de la interrelación entre estos principios, y merece la pena que hagan una investigación adicional sobre principios y subprincipios del entrenamiento. Empiezo con la primera ley o primer principio del entrenamiento, que es el principio de individualización. A través de este nosotros aseveramos y establecemos que todos tenemos una manifestación que es única, que es individual, que es irrepetible ante las cargas manejadas dentro del entrenamiento. Nuestra experiencia con el entrenamiento es total y absolutamente individual. Y al margen de que esto es ciencia y que evidentemente hay una replicabilidad en los métodos que es contrastable científicamente, todos tenemos una respuesta individual a las cargas. Dos sujetos, dos gemelos homocigóticos que crecen juntos, que entrenan lo mismo y hacen lo mismo, hay un día en el que sienten todo de forma diferente, porque nuestra experiencia corpórea es siempre distinta. Esa es la primera ley del entrenamiento y quiero que la recuerden siempre. Yo en 12 años entrenando gente todavía no hice una rutina que sea exactamente igual para un sujeto o para el otro. Siempre hay particularidades, siempre hay peculiaridades, siempre hay modificaciones entre un sujeto y otro sujeto. Segundo principio, ese principio de sobrecarga progresiva, que se relaciona con otro principio más, que no lo tengo acá anotado, que se llama principio de adaptación. Pasa lo siguiente, nuestro cuerpo tiene una capacidad casi ilimitada para adaptarse a las exigencias que representa el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y esto es algo que va mucho más allá del entrenamiento incluso. Nuestra piel se oscurece cuando estamos expuestos al sol, teniendo una mejor respuesta a las exigencias del mismo, producto de la melanina y la tolerancia que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede modificar su patrón de comportamiento en torno al apetito, puede modificar su patrón de comportamiento en torno al sueño, puede modificar su entorno endocrino metabólico de acuerdo a las exigencias que existen en el entorno. Y sería lógico pensar que ante el entrenamiento es lo mismo. Y ustedes lo habrán visto, y es lo más lógico que existe en el planeta, que si yo empiezo a entrenar con unas mancuernas de 2 kilos, al cabo de determinada cantidad de tiempo mi cuerpo se habrá adaptado a esas mancuernas de 2 kilos, y esto ya no va a representar una exigencia que sea significativa. Esto es principio de adaptación. Ahora, ¿qué sucede? El arte del entrenamiento
es generar permanentemente nuevas exigencias que generen nuevas adaptaciones. Y esto es lo que llamamos principio de sobrecarga progresiva. Es que para poder mejorar, necesito de alguna manera generar estímulos que sean cada vez más desafiantes para el organismo. Esto es sobrecarga progresiva. Entonces, el entrenamiento es permanentemente una búsqueda de sobrecarga progresiva. Lo más lógico es pensar que pasar de una mancuerna de 2 kilos vas a la de 3, de la de 3 a la de 4, de 4 a la de 5, pero bueno, en la clase que viene vamos a hablar un poco más de esto. Principio número 3 es el principio de especificidad. Mucha gente ignora demasiado el principio de especificidad y son los entrenadores que más detesto en la tierra. Porque lo escuché en una oportunidad, está, en una conferencia sobre periodización táctica, un método que tienen los portugueses para entrenar futbolistas y hacer preparación física específica para el fútbol. Y escuché que decía, yo no he visto al primer pianista corriendo alrededor del piano. Y yo le dije, wow, usted tiene mucha razón. Y dijeron, sí, porque si usted quiere ser bueno jugando al fútbol, entrene como si estuviera jugando al fútbol. Y esto es principio de especificidad. ¿Usted quiere ser fuerte? Entrene fuerza. ¿Usted quiere ser rápido? Entrene velocidad. ¿Usted quiere ser tenista? Pues entrene como entrena un tenista. Y eso es especificidad. ¿Cuál es el límite de la sobrecarga? El límite de la sobrecarga es la muerte, no, mentira. Pero básicamente la sobrecarga es casi infinita. La fatiga es el límite. Bueno, ya después lo hablaremos un poquito más, pero déjame seguir con esto. Luego tenemos otro elemento que es el principio de transferencia. En algunas oportunidades, la mejoría de una cualidad física hace que otras mejoren. A pesar de que lo específico es siempre lo más importante, si ustedes mejoran su velocidad, probablemente ganen fuerza en miembros inferiores. Si ustedes mejoran su potencia, probablemente ganen flexibilidad. Si ustedes mejoran flexibilidad, probablemente puedan mejorar sus niveles de fuerza. Esto es transferencia. Nuestro cuerpo es un todo integrado. Mejoras algo y mejora lo otro también. No tan específicamente, pero podría llegar a mejorar. Luego tenemos el principio de periodización, que establece que la única forma de conseguir progreso es tipificando y colocando en el momento justo y correcto las exigencias y los descansos en una programación pensada a corto, mediano y largo plazo. Esa es la labor del entrenador. Nosotros gestionamos las cargas y los descansos en el tiempo para generar respuestas que son efectivas en determinados momentos. Bajo estos principios, cualquier sistema de entrenamiento se sostiene. Los errores en la planificación nacen de errores en la concepción metodológica de principios del entrenamiento. Y esto espero que no lo olviden nunca. Ahora, cuando yo digo que alguien tiene buena condición física o tiene buena capacidad física, yo me refiero a cuatro variables o a cuatro capacidades que también son conocidas como capacidades físicas básicas, capacidades condicionales, valencias físicas, capacidades físicas condicionales, que son resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad. De estas cuatro deriva todo el espectro de la condición física. Yo no puedo decir que alguien tiene buena condición física solamente por ser fuerte, si no puede correr un colectivo. Yo no puedo decir que alguien tiene buena condición física si no puede rascarse la espalda. Yo no puedo decir que alguien tiene, y a mí me cuesta, la verdad, le digo, me cuesta rascarme la espalda porque estoy muy musculoso. No, pero realmente tengo mala flexibilidad. Yo no puedo decir que tengo una gran flexibilidad, no, una buena condición física, sino soy flexible. Es una realidad. Lo mismo que si no tengo la suficiente velocidad o no tengo la suficiente resistencia. Esos factores, estos cuatro, son los que determinan si una persona tiene buena condición física o no. Ahora, el propósito de esta clase es poder responder cuáles son las manifestaciones de esas capacidades físicas y cómo se estimulan para mejorar. De la que no hablaremos mucho es de fuerza, porque la clase que viene es solamente hablando de fuerza, pero vamos a hablar mucho de las otras. Así que cualquier duda que tengan al respecto, viene perfecto. Resistencia, o la resistencia como capacidad, tiene dos conceptos o dos variables que tenemos que considerar. Primera variable es tiempo. Segunda variable es eficacia. La resistencia es manifestar lo que quiero manifestar, expresar eficientemente la tarea durante el mayor tiempo posible. Si yo digo que alguien es resistente a que tiene buena resistencia para la lectura, es porque puede leer mucho tiempo, eficazmente. Si yo digo que alguien tiene buena resistencia para jugar al tenis, es porque puede jugar al tenis muy bien, mucho tiempo. Son dos variables que condicionan lo que nosotros llamamos resistencia.
Cuando yo consigo entrenar la resistencia eficientemente, lo que va a suceder es que el criterio de eficacia va a perdurar más tiempo, porque hay un error en la concepción de la resistencia, que es pensar exclusivamente en durar, durar, en durar, en durar en determinada tarea, pero si yo no preservo la eficacia, no soy resistente. Resistencia es eficacia y tiempo. Cuando yo lo entreno bien, hago que la fatiga aparezca más tarde, ante lo cual mi eficiencia es sostenida durante una mayor cantidad de tiempo. Para poder categorizar a la resistencia, se utilizan diferentes modelos de explicación. Un modelo bastante básico y a veces reduccionista, pero que es bastante eficaz, es distribuir la resistencia de acuerdo al sistema energético que predomina en la manifestación física en la cual estoy evaluando la resistencia. Entonces evalúo ese criterio de eficacia basándome en cuál es el sistema energético que está predominando. Y allí tengo resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica, que es la manera más simple de poder categorizarlo. Entonces, resistencia aeróbica es pensar en el sistema aeróbico de la obtención de la energía, es hablar de una intensidad que es baja, que son tareas que no son demasiado exigentes desde el punto de vista cognitivo y que exigen una duración prolongada. Cuando yo hablo de resistencia aeróbica, hablo de la capacidad que tiene el sujeto para sostener el esfuerzo de baja intensidad durante mucho tiempo. ¿Qué actividades a ustedes les suenan de baja intensidad y de mucho tiempo? ¿Deportivas o no deportivas? Díganmelo ustedes. Minata. Valeria tiró uno. Jamás, mira, he dado esta clase no sé qué cantidad de veces, jamás había escuchado que dijeran montañismo y tiene toda la razón del mundo. Bien. Montañismo, Caminata. maratón, Trekking, claro. trotar, caminata, claro, trekking, natación, running en alguna de las modalidades, Irene, porque el running puede modificarse, pero sí, en una caminata convencional. Lo que más me gusta Yo en el mundo opino a mí, natación. natación, sí, claro. Eh, bailar, que a mí me gusta mucho, normalmente es aeróbico. Es todo lo que tenga una duración prolongada con una intensidad leve, tiene un predominio en la resistencia aeróbica. Una no deportiva que es trabajo duro, hacer pozos, claro, hacer jardinería, subir las escaleras, ir de shopping, jugar al golf, sí, hay ciertas manifestaciones de resistencia aeróbica. El asunto con los deportes es que la mayoría de los deportes tienen híbridos en manifestaciones de resistencia. No es solamente uno, un predominio. Pero bueno, pensemos en el caso del fútbol, justo que hablamos recién. Hay un predominio de la resistencia aeróbica que es interesantísimo porque un partido de fútbol puede durar 100 minutos. Y ahora con la parte que tenemos, que hay cuatro tiempos, básicamente un partido de fútbol dura 100 minutos. Y eso es un predominio de resistencia aeróbica. El futbolista tiene sprints cortos y periodos altos, pero normalmente está en un desplazamiento que es leve o un trote leve o una caminata. Remo, sí, claro. El remo normalmente, Pablo, se hace a larga data. Son bastantes kilómetros. Y en la contraparte tenemos a la resistencia anaeróbica. Que sería la capacidad de ser eficientemente, de ejecutar eficientemente el mayor tiempo posible una actividad de alta intensidad. Pero acá ya se mezcla Perdón, con ¿puedo hacer una otras. pregunta ya que dijiste eso? Dime, Guido, claro. ¿Cuál sería, haciendo anaeróbico, ¿no? En un gimnasio con alto peso, cuál sería el tiempo adecuado? Ay, se corta. ¿Para qué? En un gimnasio, en un día, ¿cuál sería el tiempo adecuado que Ajá. tengo que durar haciendo anaeróbico? Pero ¿para qué Porque yo objetivo? tengo ganando masa muscular. Bueno, en la ganancia de masa muscular, la relevancia del sistema aeróbico es mínima. Es decir, la incidencia o la repercusión que tendría en términos de beneficio realizar cardio leve es prácticamente irrelevante. Es decir, no va a condicionarte nada, no vas a ganar más músculo por hacer más cardio. Eso es una realidad. Ahora, yo suelo decir que hay una base cardiovascular que es obligatoria para todos los seres humanos. Pero eso tiene que ver con una capacidad funcional, Guido.
Es decir, yo a todas las personas que entreno les recomiendo que hagan cardio. A todos. ¿Cuánto? Lo más que puedas. O sea, no te va a hacer daño. No, no es que va a haber un problema. Y el temor que les tiene la gente a la deuda desde el punto de vista calórico, muy pocas veces es tanto el cardio como para generar esa deuda. Es decir, si Rosa o Gastón están en un programa de hipertrofia, están consumiendo 2.800 calorías, están entrenando con alta tensión mecánica, están entrenando con un RIR 2, están metiéndole caña, por hacer media hora de cardio no van a ganar músculo, eso es falso. Van a ganar músculo igual. No vas a ganar más ¿Puedo, músculo por hacer puedo cardio. comentar Ahí es donde algo está el yo? razonamiento, Guido. Pero yo considero como ¿Puedo- entrenador que para mí es muy importante que hay una base de cardio que tienes que tener. O sea, pero o sea, como entrenadores sería irresponsable de nuestra parte hacer que un sujeto tenga la respiración que tiene un bulldog francés. Necesita sí o sí poder respirar, oxigenar y responder efectivamente a las exigencias de la vida cotidiana. ¿Cuánto tiempo? Mira, lo mínimo que podría, o sea, yo creo que cualquier ser humano tendría que por lo menos poder trotar 10 minutos sin morirse. Digo yo, pero ese es mi libro. Si la pregunta puedo es, si tengo que comentar hacerlo, algo yo? dime, Rosa. Dígame, dígame. Bueno, yo Se te corta un poquito. No sé si soy yo. quería comentar de que a mí me pasa algo extraño porque yo los días de verano aquí en bicicleta porque hace demasiado frío. Entonces, se va la conexión. Sí, se está haciendo la conexión de verano. eh, hago 2 horas de bicicleta en parte de RIP. ¿Se escucha Te o no se escucho, te escucha? escucho. Te me quedan No se 2 horas de escucha. ¿Por bicicleta. qué se me va tanto la conexión? Hace algo. Desactiva la cámara y haz la pregunta sin la cámara que te debe estar restando señal y lo haces directamente con el audio sin la cámara. Eh, en el caso, Guido, siguiendo con la pregunta de Guido, si vos tenés un estilo de vida donde tenés una carga cardiovascular que está predominando, como en este caso que vas al trabajo en bicicleta, te mueves en bicicleta, anda al gimnasio, hace pesa, gana masa muscular y no te preocupes por el cardio. Pero si nunca lo haces y tu única manifestación de entrenamiento es el gimnasio, algo de cardio tenés que hacer a Dale. la semana. Por lo menos unos 60 Ok, minutos semanales tendrías que sumar. Algo. te entiendo. Por, Pero yo por digo, salud. si una persona quiere ganar masa muscular únicamente haciendo cardio, ¿se le va a tener doble trabajo? ¿O me equivoco? No es, ¿qué tanto cardio es la pregunta, Guido? Por hacer 15 minutos, por hacer 30 minutos por día, no es ningún doble trabajo. O sea, claro, si tú pones a una persona a hacer 2 horas de cardio, sí tenemos un problema, porque la deuda calórica va a ser muy alta. Pero con que haga Claro, 15 minutos todos los días, no es, bueno, tampoco estamos entrenando a Jay Cutler, no estamos entrenando Ahora sí se me entiendo, escucha, a Ramón perdón. Dino, ¿me entiendes? No pasa nada, entiendo, no pasa No, nada. entiendo. ahora Lo sí que se entendí escucha. es que cuando quiero ganar masa muscular y estoy haciendo anaeróbico, que haga mínimo 15 de cardio. Por lo menos, claro, pero por una cuestión de vida. No vas a ganar más músculo y tampoco lo vas a perder, pero te va a servir por lo menos para que no te agarre un infarto. Por Ahora lo sí menos. se me escucha a mí, perdón. Ahora te escucho, ahora sí, dime, Rosa. O sea que estoy con dolor de cabeza por el partido. Dígame, Dice, dígame, la digo escucho. yo, que yo en tiempos de verano, yo soy muy activa, la verdad. Yo Sí, entreno, hago cardios, puedo estar horas saltando, no sé, tengo 46 años. Pero yo en el verano, estoy en el sur, ahora yo no puedo andar en bicicleta afuera. Yo tengo un drama con la bicicleta fija y con la bicicleta de andar. Yo ando 2 horas en bicicleta sin parar de ida y vuelta, ando en rutas, voy kilómetros, voy lejos, pero en la bicicleta fija no puedo hacer más de 15, 20 minutos. Me canso, me quema el músculo, el cuádriceps, no lo aguanto. Y en la bicicleta andando, sí, aguanto muchísimo. Y aún así puedo venir y entrenar también, o sea, porque lo he hecho, lo hago. ¿A qué se ok. debe eso de que en la fija me es más cansador? Tengo, tengo dos respuestas. Una que es, ¿cómo explicarlo? Experiencialmente correcta, empíricamente correcta, y otra que es teóricamente correcta. Para mí, las dos son importantes. Experiencialmente correcta, puedes más porque no te aburrís cuando Puede estás ser. en la calle.
porque en teoría la dificultad es mayor en la calle. Hay resistencia del viento, hay diferentes posiciones, diferentes estímulos. Pero esa heterogeneidad de los estímulos hace que el desafío de andar en bicicleta resulte más placentero también. Quienes andamos en bici podemos testificarlo. Ahora, en el gimnasio es tremendamente aburrido sentarse en una bicicleta y pedalear. Eso Sí, desde el lado experiencial y desde el costado de esta respuesta que sería metodológicamente más correcta, probablemente tenga que ver con las características de la bicicleta que estás utilizando en el gimnasio. Diferentes perfiles de resistencia, capaz la posición es incómoda, capaz la máquina como dice Julián, es más pesada, tiene unas limitaciones mayores en rango de movimiento, eso puede ser la experiencia. Eso puede ser la sí, experiencia. porque a mí me ha sido muy cambio el tema de que yo cuando empecé a los 37 por ahí, si mal no me equivoco, haciendo Taewo y era bastante exigido, pero bueno, lo rendía, pero me cansaba mucho. Y después arranqué en casa con la bicicletita fija, hacía una hora, todo, pero ahora ya no paso de 15, 20 minutos, me canso mucho. Entonces yo Y digo, al final es al revés. con furia, como dice Pablo, con furia son estandarizadas, ¿eh? Porque tú le dices tú armas un gimnasio de barrio y le dices el herrero del barrio, mira, ármame dos bicicletas y te arma dos bicicletas. Anda, la estandarización la tendrá Tecnogym y la tendrá Life Fitness, pero después no necesariamente, ¿no? Vamos allá y usted saber qué bicicleta usa Rosa. Esa es la pregunta. Pero bueno, en general pasa esto. O sea, yo no puedo trotar 40 minutos, pero juego el fin de semana 80 minutos al fútbol. Y yo troto y corro. Y 80 minutos trotando y corriendo. Ponme a correr 20 minutos A en la eso es cinta y me lo que me desmayo. Pero va por ahí. Sí. Miren, hablando de la otra manifestación de resistencia, si hablamos de un predominio aeróbico, ahora hablamos de predominio anaeróbico. Y hay dos subdivisiones, que son la anaeróbica láctica y la anaeróbica láctica. En la anaeróbica aláctica estamos hablando de alta intensidad durante un corto periodo de tiempo, muy chiquitito, hasta 30 segundos siendo exagerado, donde la deficiencia tiene que ver con el sistema de los fosfágenos. Ahora, en la resistencia anaeróbica láctica, en hiperrecontra atletas que pueden funcionar con lactato de una manera increíble, tenemos hasta casi 3 minutos de resistencia anaeróbica láctica, que es altísima intensidad, mucho más alta que la aeróbica, menos alta que la anaeróbica láctica. Ahora, tenemos a la otra señora que está dentro de nuestra ecuación de las capacidades físicas, que es la velocidad. Nosotros normalmente no entrenamos la velocidad en el gimnasio para personas normotípicas que no tienen un interés deportivo, pero igual tenemos que verlo, porque me parece muy importante que lo sepan. Velocidad es la capacidad de realizar una tarea en el menor tiempo posible. O sea, el máximo tiempo de ejecución, o sea, el ritmo máximo de ejecución en el menor tiempo posible. Y cuando alguien posee una buena velocidad, lo que puede hacer es realizar una tarea eficazmente en poco tiempo. Y hay muchas manifestaciones de velocidad, mucha teoría en torno a la velocidad. Yo la clasifico en tres. Bueno, yo no, los autores que escucho yo tienen tres diferencias para la velocidad. Tenemos velocidad de reacción, gestual y de desplazamiento. La más fácil y lógica es la velocidad de desplazamiento. ¿Qué tanto te tardás del punto A al punto B? Eso es velocidad, es una relación que mide en este caso distancia y tiempo. Es kilómetros por hora, metros sobre segundo. Es tiempo y distancia. Ahora, hay dos señoras más que están dentro de nuestra ecuación, que son la velocidad de reacción y la velocidad gestual. Y esto yo lo agregué en esta cursada con la intención de que puedan diferenciarlas. Porque mucho se habla de velocidad de reacción y tienen a la gente apagando lucecitas y golpeando bombillitos y saltando con cositas de colores en centros de alto rendimiento neurocognitivo y alto rendimiento mental. Y aparece una lucecita y salta a la derecha, aparece otra lucecita de otro color, salta a la izquierda y agáchate y toca aquí y toca allá. Y ahí hay dos cosas diferentes, reacción y gestualidad. La velocidad de reacción es el tiempo que demora mi cerebro, mi cuerpo, mi organismo, en percibir la demanda que proviene del entorno y generar una respuesta efectiva. Esto es una velocidad, esto es una manifestación que es total y absolutamente neurocognitiva.
total y absolutamente neurocognitiva. Desde que usted ve el semáforo en rojo hasta que le dices a tu pierna, tienes que clavar el freno. Ahora, la velocidad con la cual mi pierna se moviliza después de esa señal que le dio el cerebro y aprieta el freno es velocidad gestual. Son dos instancias diferentes. El asunto es que nosotros no tenemos en la cabeza algo que nos pueda permitir medir y decir, ah, mira, hasta que tus nervios aferentes llevaron esta información a través de tu médula espinal a la pierna, se tardaron 0,48 milisegundos. No sabemos eso. Nosotros evaluamos la velocidad a través del gesto. Entonces, se puede entrenar la velocidad gestual y la velocidad de reacción no necesariamente. Medio que viene predeterminado para los seres humanos. Pero sí entrenamos el gesto. Vamos a dar un ejemplo mucho más interesante de esto. Pensemos en un penalti. Vamos a pensar en un penal. Eres el arquero. Estás en el arco. Estás parado. Estás saltando. Desde que viste que el que iba a patear abrió ligeramente hacia la izquierda el pie de apoyo. Y eso significa, de acuerdo a tu experiencia previa, que si abre la pierna izquierda, porque va a patear con la derecha, abre ligeramente el pie de apoyo, significa que la va a tirar hacia el palo derecho, es decir, a tu palo izquierdo. Desde que notaste eso, hasta que tomaste la decisión de lanzarte hacia este lado, tenemos a la velocidad de reacción. Ahora, la velocidad con la cual flexionaste las rodillas y te extendiste en el aire para atajar el penalti es gestualidad. Y eso lo puedo evaluar. Desde que hiciste así, ¡pum!, hasta que te tiraste, es gestualidad. Ahora, ¿qué tan rápido lo interpretaste? Es un poco más difícil de poder medir, pero es velocidad de reacción. Desde que mis ojos notaron que abrió ligeramente la punta del pie y eso significa en mi cabeza que va para allá. Fíjate el caso de los boxeadores que mencionaba Vanina. En estos días estaba viendo un video muy interesante sobre el Rey de Reyes, Ali. Y Ali era, y de Mike Tyson hicieron la comparativa. Ya tenían tantas horas de entrenamiento que parecía que se anticipaban al golpe del rival. Lo que sucedía es que su velocidad de reacción y su velocidad gestual estaban muy relacionadas una cosa con la otra y su velocidad gestual era tan rápida que apenas llegaban a percibir que movías ligeramente el hombro, ya sabían hacia dónde iba el golpe. O sea, el atacante apenas hacía este mínimo gesto, ya ellos sabían que tenían que esquivar hacia la derecha. Y apenas movías el codo, ya sabían que venía un uppercut y tiraban para atrás. Pero era tan veloz la capacidad de interpretación que, bueno, por eso fueron lo que fueron. Mientras más acortado sea la interpretación y el gesto, pues mejor todavía. Los pilotos de Fórmula 1 entrenan reacción y sí, los pilotos de avión tratan de interpretarlo. Pero básicamente entrenan qué tan rápido puede presionar un botón o determinado conjunto de botones después de interpretar lo que significa lo que acaban de ver. ¿Cómo se puede entrenar a velocidad gestual? Eso es una tarea para el metodólogo deportivo, Lauti. Porque el entrenador de arqueros tiene un método para poder hacerlo. El de pilotos tiene un método para poder hacerlo. Entonces esto es totalmente específico. No es como que hay un método. En general será respuestas sucesivas y constantes, de manera cada vez más compleja para generar respuestas que se parezcan a la exigencia de la competición. Entonces, si mi velocidad gestual es para poder tirarme, yo cada vez tengo que tirarme lo más rápido posible. Entonces, ¿qué tan rápido activo los cuádriceps? ¿Qué tan rápido bajo mi centro de masa? Y esa corrección la hace directamente el preparador específico para esa tarea. De todos los gestos, digamos, lo que menos corregimos nosotros es esto, de todas las manifestaciones de capacidad física. Salvo estemos entrenando para levantamientos olímpicos. Aquí sí cambia la cosa. Porque si en alguna oportunidad empiezan a incorporar movimientos o gestos de halterofilia dentro de sus programas de entrenamiento, aquí sí tenemos que hacerlo. Porque fíjense, en un levantamiento como un clean and jerk, por ejemplo, donde tienes que meterte debajo de la barra, en el mismo momento en el cual estoy percibiendo que la barra me está tocando la pelvis y empujo con la pelvis, ya tendría que ir agachándome para poder recibir la barra en los hombros.
Entonces, acá sí hay una corrección que tenemos que hacer y que sí hay que entrenar ese gesto y mecanizar ese gesto que tiene que ver con el empuje de la barra con la pelvis y agacharme. Empujar la barra y agacharme para recibirlo. Y eso sí es gestual y ahí sí tendría algo de sentido porque es un gesto complejo que requiere velocidad. Lo que es entrenamiento de especificidad, 100%. Visualización, mencionaba Nina como una estrategia, es una estrategia para poder entrenar la velocidad de reacción. Y es básicamente exponerme a la situación, aunque sea de manera imaginativa, exponerme a la situación y responder efectivamente a la misma. Un buen preparador trabaja con esto también. No lo podría dejar al costado, en absoluto. Vamos con la gran olvidada de nosotros los hombres. Porque este es nuestro talón de Aquiles, flexibilidad. Voy a dar un ejemplo, voy a contar algo. Yo entrenaba al señor Eduardo, en paz descanse, un adulto mayor que entrenaba en su casa. Él lo entrenaba 2 veces por semana, días martes y jueves, 3:30 de la tarde. Durante más o menos 9 meses, nuestro gran objetivo era que mejorara la capacidad funcional. Entonces me enfoqué permanentemente en mejorar su capacidad cardiovascular y su capacidad de fuerza, entendiendo que la fuerza es vida. Y entrenamos mucho fuerza, 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 fuerza. Y logramos pasar de que tuviera que levantarse una silla con mis manos a levantarse solo, a levantarse con cargas, a hacer peso muerto con carga. Caminábamos prácticamente desde, bueno, sería, venía Coite más o menos, José María Moreno, caminábamos casi hasta Plaza Irlanda, o sea, ya caminamos más o menos 2 kilómetros. Teníamos buena movilidad, buena capacidad cardiovascular, estaba cada vez mejor. Y un día, cumpleaños de su hija, me invita, voy al Zoom, estamos en el cumpleaños de su hija. Éramos 6 personas, hacían falta vasos y él dice, voy a buscarlos yo. Los vasos estaban arriba de la heladera. ¿Cuánto puede pesar una bandeja con 4 vasos? 2,5 kilos. Con furia, muy pesada la bandeja, pesa 1 kilo, medio kilo cada vaso, 2,5 kilos. Bueno, nosotros hacíamos press de hombros con 6 kilos, con una kettlebell hacíamos 6 kilos, es decir, esta tarea no significaba ningún problema. Yo estaba totalmente seguro que a niveles de capacidad de fuerza iba a poder sujetar y sostener la bandeja, pero hubo un detalle, no podía colocar los brazos a esta altura para poder tomar la bandeja, porque los grados de flexión del hombro estaban tremendamente acortados. Y yo me di cuenta de esto 9 meses tarde. O mejor dicho, decidí darle importancia, porque entendí su importancia, 9 meses después de haber comenzado a entrenarlo. No es que había mucha masa muscular, Pablito, porque no tenía masa muscular. Es que nunca le importó, y a mí tampoco, entrenar la flexibilidad. Entonces, su rango de movimiento no estaba, no era apto para la vida. Y yo dije, qué mal entrenador que soy. En realidad era un entrenador buenísimo, pero sí que no le había prestado atención, jamás. Entonces, esta pequeña cuestión a la que nosotros llamamos flexibilidad, que es la capacidad de aprovechar mi máximo rango de movimiento, es muy importante. Y hay dos manifestaciones de flexibilidad: estática y dinámica. La relación entre las dos es a lo que nosotros llamamos máximo recorrido articular. Estática es que puedas expandir y sostener al máximo o a la máxima amplitud de la articulación y la estructura muscular. Y la dinámica es que ante la exigencia de movimiento puedas gozar de la máxima elasticidad posible desde el punto de vista muscular. Y las dos se entrenan. ¿Cómo se entrenan? Como si ustedes fueran a entrenar fuerza, muchachos. Si usted le dedica 1 hora a entrenar fuerza, no puede hacer 3 minutos de flexibilidad. Al final, y que no, sí, hago así, pa, 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 ya está listo. No, hay que protocolizarlo, hay que entrenarlo, hay que exponerse, hay que generar sobrecarga progresiva.
cada vez más distancia, cada vez más tensión, cada vez más movimiento, cada vez más movilidad. Hay modalidades de entrenamiento, justo como mencionaba Yanni, como el yoga o como el pilates, que trabajan con amplios rangos de movimiento y es una excelente actividad complementaria, pero entiéndanlo como una actividad en sí misma y no como un pedacito al final de la rutina. Yo tendría que dedicar sesiones independientes de flexibilidad, porque esto hay que sumarle un detalle. Si estás sobrecargado de entrenar fuerza y te pones a entrenar flexibilidad estática, agárrate que se te viene el mar de calambre, porque es exigente, es exponer a la fibra muscular. Entonces requiere un protocolo de entrar en calor, establecer ejercicios principales y una vuelta a la calma, tal cual como lo haríamos con cualquier otra capacidad física. Si le daríamos ese énfasis a a la velocidad, a la resistencia o a la fuerza, a la flexibilidad es exactamente lo mismo. ¿Cuánto le dedica su entrenador y profesor a la flexibilidad semanal? Pues casa de herrero, cuchillo de palo, dice mi madre, yo con toda la furia, 15 minutos semanales y obligado, mi compadre. Horrible lo mío, pero lo mío es una vergüenza total. Yo para poder amarrarme los zapatos tengo que flexionar la rodilla. No es que yo puedo estirarme así, amarrarme los zapatos. Mil perdones. No puedo hacer eso. Tengo una moto de alta cilindrada. No sabes lo que me cuesta a mí subirme a ese animal. Levantar la pata así y pasarla por arriba de la moto, no saben qué problema que significa. Y esto de levantar la pierna y dar así como una patada, como si fuera Terminator y subiéndome a la moto, pasó una patada, no lo puedo hacer, no me da el rango de movimiento de la cadera. Yo tengo que muy vergonzosamente acercarme, flexionar la rodilla y pasarla por arriba. Me cuesta un montón. Entonces, hay que entrenarlo. Antes o después del ejercicio de fuerza, me preguntaba Julián. Mira, yo te diría hasta un día distinto. Es la mejor. Hacerlo otro día. Ni siquiera lo hago el mismo día. Pero preferiblemente porque ya hay un desgaste. O sea, entrenar la flexibilidad conscientemente genera un desgaste que después te va a interferir en la sesión de fuerza. Ese es el problema. Yo hago media hora de flexibilidad antes de la rutina de tren inferior 2 veces por semana. Román, eso puede doler, pero sí puede funcionar. En este sentido, lo que vas a conseguir es que probablemente tengas un agotamiento mayor en miembros inferiores que después interfieran en la rutina. Lo mismo si lo haces al revés. A mí, en general, me gustaría trabajarlo como en modalidades o en días distintos. Tal como yo entrenaría velocidad un día y el otro día haría fuerza. No haría fuerza y velocidad el mismo día. Es un poco complicado. Ahí, ahí se las dejo. Ahí lo piensen. Ténganlo ahí. Yo además se las tiro. Ustedes verán. Eh, es complicado la flexibilidad y para quienes no estamos acostumbrados, pues más todavía. Eh, que no es lo mismo, perdón, perdón que sea incisivo con esto, no es lo mismo hacer movilidad articular que entrenar flexibilidad, ¿eh? Ojo, yo hago movilidad articular antes de cada sesión de entrenamiento porque soy un viejo dolorido, pero porque tengo que hacerlo para poder entrar en calor, porque es lo correcto, porque es lo necesario, una buena entrada en calor tiene movilidad articular. Tiene movilidad articular y ejercicios o series de aproximación. Y luego tareas principales. Esa es la forma en la cual uno establece una entrada en calor. O sea, yo voy a entrenar hombros y voy a activar hombros en rotación, voy a activar hombros en flexión, en extensión. Voy a hacerlo con banda elástica, voy a ponerme ahí un ratito porque soy un viejo adolorido. Y porque es lo correcto. Ahora, eso no significa que esté entrenando flexibilidad. Es distinto. Y la flexibilidad es una búsqueda consciente y determinada por incrementar el rango articular. Ahí es diferente. Eh, movilidad, sí. Ahora que Román decía que hacía movilidad antes de entrenar miembros inferiores, ahí sí, está perfecto. Yo doy movilidad. Antes de hacer una sentadilla, yo duro como 3 minutos haciendo movilidad de cadera y después 3 minutos de tobillo y después 3 minutos de rodilla. Son como 10 minutos activando la cadera en diferentes posiciones, luego la rodilla y luego los tobillos. Y después voy con las series de aproximación. Entonces yo para hacer sentadilla me demoro como media hora para hacer 4 series. 4 series efectivas, porque aparte, para tirar 120 de sentadilla me tardo, hago una serie con 50, una serie con 70,
una serie con 90, luego voy a una serie con 100 y luego comienzo con mis series efectivas de 120. O sea, me meto 3 series más toda la movilidad articular o 4 series antes de las 4 series efectivas para hacer sentadilla. O sea, me tardo un ratito. Franco dice, ¿qué opinas de la búsqueda de mayor rango articular por medio de hacer un ejercicio con una carga desafiante hacia los ángulos que buscamos? No me parece una estrategia descartable, me parece tremendamente importante. Estoy de acuerdo, Franco. El tema es que de cargo movilidad gano muchísima flexibilidad, claro, durante la ejecución. Probablemente lo que te hacía falta era un corrientazo de activación y ahí lo conseguiste y ahí está, y estás logrando un poco más de rango. Hablemos de el elefante en el medio de la habitación, la fuerza. Hay 3 conceptos clásicos para hablar de fuerza. Fuerza como capacidad de generar tensión intramuscular, que los filamentos de actina y miosina se contraigan. Segundo concepto, capacidad de oponerse a una resistencia. Tercer concepto, un híbrido entre los dos, que es la capacidad que tiene una fibra o un conjunto de fibras musculares para producir tensión y oponerse a una resistencia. Este para mí es el concepto que tenemos que utilizar siempre. Es un híbrido entre los dos. Y yo puedo hablar de tipos de fuerza de acuerdo al tipo de resistencia y al tipo de contracción muscular que se genera. Porque ya que la fuerza es una manifestación que habla de fibras musculares por un lado y de resistencias del otro, si yo cambio las resistencias, tengo diferentes manifestaciones de fuerza. Si yo cambio las fibras, tengo diferentes tipos de contracción. Ahora, según el tipo de resistencia, yo tengo 3 clasificaciones clásicas de fuerza. Fuerza máxima, fuerza de resistencia y fuerza explosiva. Cuando yo hablo de fuerza máxima, me estoy refiriendo a una resistencia que es lo más pesado que sea posible, lo que genera como consecuencia una velocidad mínima de ejecución. Fuerza máxima, baja velocidad, alta resistencia. Fuerza explosiva tiene una velocidad muy rápida en la ejecución con una resistencia muy baja. Y la fuerza resistencia es una velocidad constante con una resistencia sostenida que es intermedia, que no llega a los extremos, ni mínima ni máxima. Normalmente, una rutina de entrenamiento en el gimnasio está dentro de los estándares de la fuerza resistencia. Muy pocas veces estamos entrenando fuerza máxima, solo cuando estoy intencionalmente buscando entrenar fuerza. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Ahora, por otro lado, de acuerdo al tipo de contracción, hay una clasificación clásica que dicen que yo tengo fuerza isotónica y fuerza isométrica. La fuerza isométrica habla de que no existe una alteración en la longitud de las fibras musculares. Y en la fibra isotónica, en la contracción isotónica, perdón, hay modificaciones de la fibra muscular. Hay fases de acortamiento y alargamiento. Veámoslo así. Esto ya lo tenemos, esto seguramente ya lo tienen bastante más claro. Cuando la tensión es constante, pero no se altera la longitud del músculo, estamos hablando de una fuerza que es isométrica. Tenemos plancha, una dominada sostenida, un hollow hold o una sentadilla isométrica. En todas esas modificaciones, yo establezco un rango de movimiento, genero tensión y sostengo. Es fácil. El desafío es sostenerlo en el tiempo. Y eso es fuerza isométrica. Por cierto, siempre hago esto. Si un día voy al gimnasio y yo lo veo a usted con un alumno haciendo sentadilla isométrica contra la pared y empieza a poner disquitos aquí, yo voy a salir corriendo hacia donde está usted. Lo voy a empujar y después de empujarlo voy a patear todos estos discos de aquí así. Y los voy a patear todos y le voy a decir, ¿qué estás haciendo? Estás manchando mi nombre y mi vida. ¿Cómo se te ocurre ponerle discos en las rodillas a tu alumno? Porque es que esto no tiene ningún tipo de sentido. Es más, se lo pongo peor todavía porque los he visto. Usted es entrenador o entrenadora y su alumno está ahí y usted se hace el gracioso, pone 2 discos de 20 y después se sienta encima de esos discos de 20, rompiendo las 2 reglas que le di: no toquen a los alumnos y tampoco pongan discos en las rodillas. Yo los pateo a los dos, a los discos y a usted. Porque realmente pensemos en el gesto, pensemos en el desafío que representa este ejercicio. Hay una línea de fuerza que es la fuerza gravitatoria que está empujando y acelerando esos discos vertical y descendentemente. Así. La gravedad está generando
esa tensión sobre esos elementos. Ahora, si esa línea de fuerza coincide con mi segmento óseo, no estoy recibiendo ningún tipo de tensión que sea significativa desde el punto de vista muscular. Cosa muy diferente sería si los discos, en todo caso, que yo tampoco soy fan, estuvieran aquí, porque ahí sí tengo una incidencia que recaería sobre el cuádriceps y tampoco me parece demasiado relevante. La verdad es que hacer sentadillas isométricas, salvo casos de lesión, a mí no me mueve mucho la aguja, la verdad. Me parece un poco innecesario muchas veces. Salvo, perdón, casos de lesiones o limitaciones del rango articular. Ahí sí estoy de acuerdo. Ahora en isotónica tengo modificaciones. Tengo una fase concéntrica, que es una fase de acortamiento. Hay una fuerza de acortamiento. Cuando estoy acercando, en este caso, en el caso del bíceps, por ejemplo, estoy acercando un segmento óseo a otro a través de la acción de una articulación que está generando una disminución de la longitud muscular, en este caso puntual del bíceps, estoy en una fase concéntrica, un ejercicio. Normalmente los ejercicios tienen dos fases, una fase de acortamiento y una fase de alargamiento, también llamado fase positiva y fase negativa. En fase de alargamiento de la fibra muscular se le suele denominar fase negativa, en fase de acortamiento se le suele llamar parte concéntrica o positiva. Entonces, acortamiento, concéntrica o positiva son lo mismo, negativa o excéntrica son lo mismo. En el caso del cuádriceps, cuando estoy subiendo las piernas, estoy generando una extensión de la rodilla, el cuádriceps se acorta, fase concéntrica. Curl de bíceps, estoy acercando la barra hacia mí, fase concéntrica. Dominadas, estoy acercando el húmero hacia la espalda, generando una extensión del hombro, es una fase concéntrica para el bíceps y para el dorsal ancho. Ahora, en el caso de las fases excéntricas, estoy hablando de un alargamiento, un incremento de la longitud que existe en la fibra muscular. En el caso puntual de la fuerza isotónica excéntrica en una dominada, es en la fase de descenso, cuando se está alargando el segmento muscular. Vale. Pensemos en la camilla de isquiosurales, que es la que tenemos a la derecha. Isquiosural extiende la cadera y flexiona la rodilla. Entonces, cuando extiendo la rodilla, le estoy dando un énfasis particular a este músculo que es concéntrico o excéntrico. Díganme ustedes. Si flexiona la rodilla cuando se extiende, ¿qué gesto hace? ¿En qué fase nos encontramos? Céntrica. Exactamente, exactamente. Ahora, estoy haciendo cuádriceps en la máquina. Está bajando el rodillo. ¿Fase concéntrica o excéntrica? Excéntrica de vuelta. Está en fase de alargamiento. Ahora, cosa interesante va a pasar en una sentadilla, porque hay una fase en la cual estamos hablando de una fuerza concéntrica para el cuádriceps y excéntrica para los isquios, y una fase concéntrica para los isquios y excéntrica para el cuádriceps. Ahí es donde se complica un poco la cosa. Porque cuando yo estoy bajando en una sentadilla, yo estoy en una fase excéntrica para el cuádriceps. Se está estirando el cuádriceps. Cuando subo, estoy en la fase concéntrica del cuádriceps en una sentadilla. Ahora, si yo pienso en los isquios, funciona al revés. Cuando estoy descendiendo, me estoy encontrando en la fase concéntrica para los isquios y cuando subo en la fase excéntrica de los mismos. En este caso, son interdependientes recíprocos. Así que eso lo dejo para pensar. Cuando estoy bajando en una sentadilla, estoy en una fase excéntrica para el glúteo y una fase concéntrica para el glúteo cuando estoy subiendo. El glúteo es un extensor de la cadera. Si estoy flexionando la cadera, el glúteo está en la fase excéntrica. Cuando subo, estoy en la fase concéntrica del mismo. Entonces, de acuerdo al músculo que esté analizando, tengo predominancia de uno u otro. En la fase, sí, pero no sería protagonista, así que sí. El protagonista en el caso franco sería el cuádriceps. Entonces ahí cambia un poco la dinámica, porque es extensor de la cadera, pero el gesto es de extensión de rodilla fundamentalmente.
Y en el gesto de extensión de la cadera sería más del glúteo que del isquio. Entonces, acá tenemos la complejidad de determinar cuál es el protagonista de acuerdo a las características propias del ejercicio. Entonces, el asunto con esto y a lo que quería llegar es que la semana que viene vamos a ver todo esto con detalle, porque vamos a hablar solo de entrenamiento de fuerza, vamos a hablar de volumen y de intensidad, pero tenemos una clase, perdón, tenemos una pequeña tarea que es la evaluación del módulo 1 que incluye las primeras 4 clases. Así que se tienen que preparar para tal tarea, para tal acontecimiento. Les voy a contar algo más, me que entro en la plataforma. Yo quería que viéramos esta clase, hice una pequeña modificación. La semana que viene vamos a ver una clase un poco más detallada sobre fisiología del entrenamiento y después de eso vamos a tener la evaluación final. En esta oportunidad hice una pequeña modificación porque quiero ver cómo funciona. Yo quería que tuvieran esto claro antes de dar ejemplos de fisiología del entrenamiento. Esta es la primera vez que hacemos esto. Son un grupo experimental y vamos a ver cómo funciona. Históricamente siempre di primero fisiología y después di capacidades físicas. Pero ahora que ya saben un poco más de entrenamiento, creo que nos puede ir muy bien en fisiología. Habiendo dicho esto, yo ahora les voy a liberar esto que acabamos de ver. Quiero que lo vean, lo van a estudiar de vuelta, lo van a revisar, van a escucharlo, todo. Y la semana que viene vamos con nuestra clase de fisiología y vamos a ver cómo nos va. Yo creo que va a salir mejor. Después de estas 2 clases, tenemos la evaluación. No, ahorita, no, tranqui, no tienes que hacer la evaluación. Vamos a ver la clase la semana que viene y van, ahorita van a tener 15 días completos, tranqui, no pasa nada, Luz. Van a estar disponibles los dos. Solo quería que probáramos esta manera de verlo y ver cómo nos funciona. Creo que va a venir mejor, creo que nos va a salir muy bien, creo que puede llegar a funcionar, así que vamos a ver qué tal. A mí me pone, ustedes son una cursada bien inteligente, así que vamos a ver cómo nos va. Nos vemos la semana que viene, hablamos de fisiología la semana que viene y después la de entrenamiento de fuerza. Cuídense mucho y que tengan muy buenas No, noches. Que chao, estén muy hasta bien. luego. Gracias. Chao, chao.